Se define todo. ¡La distancia! Y luego Vanessa intentando con su Muay Thai, con esas patadas de Muay Thai, intentando ingresar y cortar distancia, mientras que Paola sigue con mucha convicción utilizando su boxeo y conecta muy bien esos golpes de derecha. Vanessa intentando romper la guardia de su rival y viene el estudio, pero la pelea sigue en pie. No cambia la estrategia. Y se van a jugar. Y Vanessa ahora respondiéndole con puños a la boxeadora Calderón. Golpe con la zurda, con el puño de los izquierdos. Y se van contra la jaula y nuevamente a buscar la guillotina Paola Calderón. ¡Hasta la rodilla! ¡Contrato la rodilla! Y Vanessa intentando llegar a su oponente. Mientras que Paola Calderón intenta esa guillotina, intenta terminar ese agarre de guillotina y hacer también a su oponente. Paola, por ahora se nota que piensa que el camino está por la sumisión. Sabe que si sigue en pie va a ser muy complicada esta pelea. Entonces van a Vanessa. Pero se gana Vanessa, vamos a ver también quién es el fondo físico, porque todo juega en esta pelea. Y sigue conectando esos volados de derecha la señorita Paola Calderón con su boxeo. Conecta muy bien ese volado de derecha y tiene muy buena condición física ambas peleadoras. Buena patada por parte de Vanessa Calderón, quien continúa, quien maneja el octágono en este momento es Paola Calderón, que tiene a su oponente atrás con esos golpes. Los puños de Calderón no han dejado actuar a Vanessa. No han dejado actuar a Vanessa, que intenta liberarse de esa media guillotina que en este momento tiene Paola Calderón. Vanessa casi lo logra, pero muy buena base tiene Paola Calderón. ¡Vamos, Vane, lo mismo! ¡Levanta la pierna! ¡Levanta tu centro, Vane! Muy buena estrategia de la señorita Paola Calderón, aplicar rodillazos al cuerpo mientras se encuentran en esta posición para desgastar a su oponente. La estrategia cambia Paola, sabe que no puede seguir con el boxeo y ahora comienza a cansar el cuerpo de Vanessa a punta de las sumisiones que intentaron hallar. También los rodillazos en los brazos también debilitan el cuerpo de Vanessa. Comienza a castigar cada parte del cuerpo para la Calderón. Pero aquí el cuerpo quiere más acción y la separa nuevamente. Y vuelven a la acción desde la distancia. El referee tomó la decisión de separarla ya que no había mucha acción en esta posición. Y conecta muy bien Paola Calderón ese jab y cross de derecha en el rostro de su oponente. Y vuelve Vanessa con esas patadas. Muy reñida esta pelea, una pelea de toma y dame. Exactamente. Muy buena pelea estelar y también hay que felicitar a estas mujeres porque lo están entregando el todo por el todo. Un aplauso por favor. Muy buen derechazo por parte de Paola Calderón, que sigue conectando con ese boxeo. Parece que se siente muy a confort en esta distancia y está conectando muy buenos golpes. Ahora conecta un buen low kick en la manera de Vanessa y otro low kick. Y maneja el centro del octágono Paola Calderón. Se le ve muy confiada en este combate. Exactamente, tiene el dominio del octágono. Está manejando la dirección del combate y el 1-2 lo ha dado mucho a la Vanessa en ese combate. Muy cómoda y Vanessa por ahora buscando cómo descifrar la postura de esta peligrosa boxeadora. Sí, digo, así es. Y se ve que Paola Calderón ha encontrado su distancia y su zona de confort, mientras que Vanessa sigue buscando la estrategia necesaria para poder llevar al piso a su oponente, quien la está conectando con muy buenos golpes. Quedan 10 segundos de este segundo round del combate.